Pues bien, empezamos a ver este salmo que se acuerdan que era sobre para instrumento de cuerdas o gitit, como decía, un salmo de Asaf, y que hablábamos precisamente de que era guiado, era muy probable por un motivo de alguna de las fiestas, ya que hablaba de una luna nueva y hablaba de una luna llena, ¿no? Algunos autores lo ponen como si fuera la fiesta de los tabernáculos, pero sin embargo se da más a pensar que pudiera ser la Pascua, porque nos habla mucho de este tiempo de la liberación de Israel. Ajá. Y bien, pues les voy a leer los primeros 4 versículos para recordar el salmo, y después le voy a pedir a Carlos si por favor puede leer del 5 al 7, ¿no? Sí. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Entonces, es la ordenanza de alabar a Dios, es la ordenanza de utilizar esas fiestas precisamente como esos recordatorios de las bendiciones que Dios nos da. ¿Por qué son esos recordatorios? Porque precisamente sabe el Señor que somos nosotros muy olvidadizos, especialmente acerca de las bendiciones, ¿no? Tomamos muchas veces como una gracia, como algo chistoso el hecho de decir, híjole, pero es algo terrible en verdad, el hecho de que nosotros tenemos una capacidad impresionante para acordarnos de lo malo que nos hacen las personas, ¿no? Pero las mismas personas que nos han hecho bien, no nos acordamos, no lo tomamos en cuenta, porque somos así, y eso habla de cómo somos malagradecidos. Ajá. Entonces, por eso Dios tenía que decirles cada ratito, este evento importante que sucedió, lo vas a festejar de esta manera, la Pascua, por ejemplo. Y va a haber el momento en donde los hijos de tus hijos vean por qué se tiene que hacer la Pascua, por qué lo del cordero en tu casa, 4 días antes de la Pascua, por qué sacrificarlo de esa manera, por qué no comer la carne cocida, sino la carne asada del cordero, por qué no dejar nada a la mañana, así, todo eso. Y entonces ustedes les van a decir, porque esto habla y esto recuerda cuando Dios nos libró del ángel de la muerte y nos sacó de Egipto. Y entonces era tema para que los padres enseñaran a los hijos. Después esos hijos que no vivieron y no estuvieron ahí, eso iban a acordarse no del evento, sino de las palabras de sus padres. Entonces eso era algo que se tenía en cuenta. Y de esa manera, a través de esas festividades, porque habíamos visto que había 3 fiestas, en las cuales era obligatorio a todo israelita presentarse, viajar de donde estuviese y llegar a Jerusalén para alabar a Dios y conmemorar esas fiestas. Recuerden que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha y la fiesta de los tabernáculos. En esas 3 fiestas tenían que presentarse. Era muy importante para ellos saber que el lugar donde estaban ellos era porque Dios se los había dado. Y bien, pues ahora nos encontramos con estos versículos muy importantes que le voy a pedir a Carlos que nos los diga, por favor. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Exactamente. Hay cosas y esto es lo que nos hace probablemente el ver que se habla de esa fiesta de la Pascua. Lo constituyó como testimonio en José.
En la versión NTV dice, lo hizo ley para Israel. Realmente se habla de lo mismo. Pero qué curioso que de repente, que en este caso se utiliza José. Y no hay que olvidar que José estaba muy relacionado con Egipto. De hecho, los egipcios, cuando entraron los israelitas a la tierra de ellos, no los conocían como los hijos de Israel, los conocían como la familia de José. En ese momento para ellos era la familia de José, el papá, los hermanos y demás personas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, de hecho, José tenía esa gran influencia, era digamos ese gran patriarca delante de los egipcios, ¿no? Y podemos ver que aquí, si nos referimos a fiesta de la Pascua, hablaba de que precisamente la familia de José, que es Israel, que entró a Egipto, iba a ser liberada prontamente y definitivamente de todo lo que pasaba, ¿no? Y entonces, aún nos encontramos que este versículo dice, como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Yo me puedo imaginar lo impresionante que ha de haber sido ese tiempo en donde, pues, con todas las plagas y más con la última plaga en donde murieron los primogénitos de Egipto, lo impresionante que ha de haber sido para toda la gente. Y ellos, cuando finalmente los corrieron de Egipto, ellos iban en su rumbo al desierto, caminando todavía por territorio de egipcio. Entonces eso constituía un testimonio. La gente que estaba a sus alrededores, tanto los egipcios como los cananitas, se iban enterando de lo que había Dios hecho. Yo me puedo imaginar que todo ese testimonio siguió durante todos esos años. Imagínate, se abrió el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar. Imagínate ese pueblo que eran más de 2 millones de personas, el poder sobrevivir en el desierto, que les llueve pan del cielo, que los guíe una nube en el día y una columna de fuego en la noche, que puedan, a pesar de sus debilidades, haber sido un pueblo que acababa de salir de la esclavitud, poderle ganar a unos bandoleros experimentados de Amalek. Todo eso constituía un testimonio, y ese testimonio siguió siendo aún 40 años después. Recordaremos precisamente cómo Rahab, la mujer que se encuentra en Jericó, les habla de su temor de Dios. Esto habla a los espías. Esto habla de Josué, en Josué 2, del 9 al 10. Le dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Dios dio un testimonio cuando sacó a Israel de Egipto. Y después siguió dando ese testimonio a través de los años. Vemos, por ejemplo, esto de Og y Sehón, que fue prácticamente al final de su peregrinar, cuando ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sí, Pati? Y no había internet. No había internet. No había Entonces, internet, pero... En cuestión oral, sí. O sea, de haber sido tan impactante que también de una generación a otra... Sí. Y ellos estaban temblando. Ahora, ellos eran hombres fuertes. Tenían una ciudad amurallada, tenían un ejército ordenado. Y bueno, pues estaban temblando. ¿Y sabes qué? Seguramente todos aquellos de los de Jericó, muy probablemente muchos le decían, bueno, pues este pueblo tiene algo en especial. Pero Rahab había encontrado lo que era la fuente de lo que hacía fuerte a este pueblo. Jehová, el Dios de Israel. Y él dijo: es que estos hombres no pudieron secar el Mar Rojo, es que estos hombres tampoco pudieron enfrentarse contra esos gigantes.
fue el Dios que los respaldaba. Y ese era un punto. Entonces, tú puedes ver cómo esta mujer estaba lista también para su propia Pascua. Y su Pascua fue la guerra de Jericó. Y una persona que Dios preparó de una manera, imagínate, esta mujer era prostituta, pero para que veas que Dios puede restaurar una vida de una prostituta, hizo una ascendiente del Mesías, de la línea real divina, ¿no? Eso es algo impresionante. Eso lo pueden ver en Mateo, en el primer capítulo de Mateo, esa genealogía que habla precisamente de Rahab, ¿no? Y bien, aquí habla de algo muy interesante. Yo me imagino aquí al salmista como el maestro de ceremonias, dando una introducción y como diciendo a través de parte de este versículo, bueno, paso mis micrófonos al que es verdaderamente el autor de todo esto, a Dios, ¿no? Para que Él les hable directamente. Y esto lo dice aquí: oí lenguaje que no entendía, ¿no? Dice 2 puntos. Y dice: aparté su hombro de debajo de su carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Oí lenguaje que no entendía. Dice, por otra parte, habla, por ejemplo, en la NTV, habla: oí una voz desconocida que decía. Vamos a ver cómo, se me hace muy interesante este versículo, vamos a ver cómo lo dicen otros versículos. La Biblia de las Américas decía: un lenguaje que yo no conocía. La NBB dice: oí una voz desconocida que decía, ¿no? Entonces todo habla acerca de la voz, tanto puede ser como la voz como puede ser el idioma. Oye, era la voz de Dios, si tú te das cuenta, y finalmente la terminó comprendiendo. Pero ¿qué es lo que puede pasar con todo esto? Mira, para el hombre afligido, para el hombre ensimismado, para el hombre envuelto en los afanes de la vida, en las filosofías mundanas, la voz de Dios resulta desconocida, resulta que no la entiende. Hay un versículo que es muy claro en todo esto, cuando Eliú le habla a Job y le dice de las maravillas de Dios, y le dice, y nadie se pregunta: ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Que canta, que susurra, a ver si alguien agarra el mensaje, ¿no? Y es esa voz desconocida para el mundo. Si el mundo pudiera escuchar un poco de la voz de Dios, ¿no? Como la sabiduría del capítulo 9 de Proverbios, que dice: se puso en lo alto de la ciudad y le gritaba a todos simples. ¿Sabes qué? Muchos simples no asistieron a la casa de la sabiduría porque iban corriendo a la casa de la insensatez. Pero alguno que otro sí pudo decir: oye, estoy escuchando algo distinto, ¿no? También me recuerda mucho a esta parte en el Areópago, cuando los grandes filósofos de la época decían: ¿qué querrá decir este palabrero? No entendían, un lenguaje que no conocían. Bueno, Pablo les hablaba en griego, pero aún así era un lenguaje que no conocían. ¿No te ha pasado que a veces tratas de compartirle algo con tal de que se abra una puerta con una persona que no conoce a Cristo y se queda así como que no entendió nada, ¿no? Cuando para ti de alguna manera dices: pues yo lo entiendo y lo disfruto, ¿no? Bueno, un lenguaje que no conocía. Si los israelitas hubieran escuchado y hubieran tratado de entender este lenguaje, muy diferente les hubiera dado, ¿no? Ahora, no solamente te voy a hablar de los incrédulos o los israelitas, sino de la iglesia. ¿Sabes? Da una lástima ver muchas veces la iglesia. No estoy hablando de una iglesia en específico, sino de la iglesia en general. Y aunque sabemos que es parte de las profecías el hecho de que el amor de muchos iba a enfriar, de que la iglesia iba a terminar desviándose, pero es muy triste ver cómo, pues aún
a la misma iglesia le cuesta trabajo entender este lenguaje desconocido. ¿Por qué habla que es un lenguaje desconocido? Porque no es un lenguaje natural para nosotros. Cuando Jesús llegó y empezó a hablar de las leyes del reino, pues muchos lo querían apedrear. Muchos decían, pero ¿cómo es posible que yo ponga la otra mejilla? Pero ¿cómo es posible? Mira, tan solo, tú dile a un religioso, ¿cómo es posible que lo que yo hago no cuente y solamente tenga que vivir por fe? Eso es un insulto. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no conoce, un lenguaje nuevo, ¿no? Y entonces, es impresionante. Dios, o sea, ahora, este es un lenguaje que se necesita para poderlo entender. Lo que se necesita es, primero, reconocer que no lo entiendes. Primero, reconocer que no es tu lenguaje, que no es algo que está en tu corazón, que lo has escuchado y lo has percibido a lo mejor intelectualmente, pero no lo vives. Y en segundo lugar, estar dispuesto de decirle al Señor, Señor, hazme entender tu lenguaje, hazme entender tus palabras, abre mi mente para que yo pueda entender lo que tú me quieres decir. Me quejo muchas veces de que mi vida puede no prosperar, pero no me querrás estar diciendo algo. Y hoy en día cada vez hay más distractores y situaciones que nos confunden más para no interpretar ese lenguaje. Satanás quiere hacer del lenguaje de Dios una lengua muerta, cuando Dios quiere que su lenguaje sea una lengua viva, ¿no? Para ti y para mí. Bien, dice, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Fíjate, hablando de la Pascua, ¿qué fue lo que pasó en la Pascua? Fue lo que definió al faraón para dejarlos estar libres, ¿no? O sea, Dios le puso un cuchillo en la garganta, por así decirlo, a Faraón. Faraón no encontró ninguna salida, ni pudo posponer esa decisión. Dijo, salgan, y no solamente eso, sino salgan todos e inmediatamente. Y bueno, esa fue la forma que Dios usó. Y la Pascua habla precisamente de esa redención, de esa liberación. ¿Cómo vivían ellos en su esclavitud? Vivían infelices, desde luego, vivían en zozobra. Ellos sabían que sus hijos no tenían futuro, porque si no los mataban, como en el caso de los varones, entonces lo que hacían ellos era, lo que iban a hacer era vivir todo el tiempo como esclavos, sometidos a cargas injustas y pesadas del trabajo, ¿no? Entonces, pues todo esto pasó en todos estos, en esta situación. ¿Y qué pasó en la Pascua? Fueron liberados. De repente sus opresores, mucho más poderosos que ellos, los liberaron y no solamente eso, sino Dios no los dejó con las manos vacías, sino además Dios les dio la gracia con los egipcios para que cualquier cosa que pidieran se les diera, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si tú vieras a un señor con un Rolex de oro y le dijeras, oye, me gusta tu reloj? Ah, toma. Seguramente no te lo daría, ¿verdad? Bueno, pues imagínate, en Egipto sí te lo hubieran dado. Sí, por favor, ya vete, ¿no? Entonces, cuando tú en Éxodo ves posteriormente la ofrenda que se hizo para el tabernáculo, tú puedes ver la magnitud de las riquezas que los hebreos se llevaron. Es impresionante Dios. No solamente los liberó, sino les dio riquezas. Estaba formando una nación. ¿Sabes? Nuestra redención es muy parecida. Es más, es una imagen preciosa. Esta es una imagen terrenal de lo que es nuestra redención verdadera, nuestra redención espiritual. ¿Sabes? A veces se nos olvida las cargas que teníamos en nuestra vida de incrédulos, pero teníamos unas cargas fuertes, vivíamos en zozobra, vivíamos sin esperanza. ¿Sabes? El pecado no solamente
llega a tu vida y te ata, sino estás tan atado por el pecado que ni siquiera te das cuenta. Ajá. Piensas que es un estilo de vida, ¿sabes? Piensas, pues lo que pasa es que no se metan conmigo porque yo soy muy iracundo, o pues es normal, ¿cómo no voy a ver a una mujer o a un hombre con malos ojos? Pues así soy, ¿no? Y entonces estás tan atado que ni siquiera, no solamente no quieres, no te sales, sino no sabes que tienes que salirte de ahí, ¿no? Pero hay una carga de conciencia que te deja, sabes que estás separado de Dios y sabes que no puedes llegar a Él. Imagínate, ¿quién hubiera pensado que este grupo de esclavos se iba a poder liberar del imperio más poderoso del mundo? Pues de la misma manera, muchas veces, y el trabajo de Dios es convencernos y confrontarnos de que nosotros no podemos liberarnos del imperio espiritual más poderoso. Bueno, después del imperio de Dios, del poder más poderoso, que es el poder satánico. Y el pecado te ata y te lleva a vivir miserablemente. Ayer estaba platicando con mi mamá y le decía, mira, una de las cosas que hace el pecado es someterte a su voluntad. Entonces empiezas diciendo una mentira y al rato no puedes dejar de mentir. Empiezas, una cosa que es muy, muy obvia, por ejemplo, muy sutil, la amargura. Empiezas a guardar cosas contra la gente. Y fulanito me hizo esto, y fulanito me hizo lo más, y esto. Y te justificas diciendo, pues claro, ¿cómo no voy a estar enojado si me hicieron esto? Entonces esto es una avalancha que al ratito, cada persona que te pregunte, lo único que vas a hacer es hablar de que lo que te hizo en tal año fulanito de tal, o lo que te hizo tal persona. Y hay personas que su tema de conversación es solamente lo que le hicieron los demás, ¿no? ¿Sabes? Es un pecado que la ata. Ajá. Entonces, Dios habla con esa voz desconocida. Si tú la estás escuchando y la estás entendiendo, pues es un tiempo importante para que tú le pidas que Él te quite esa carga pesada sobre tus hombros. Y además, Dios les dio riquezas. Cuando Dios te libera verdaderamente, te da muchas riquezas. Riquezas no materiales, aunque Él siempre va a estar pendiente de tus necesidades, pero sobre todo te da las riquezas espirituales. Muchas de ellas las puedes saborear el día de hoy si tú ya te convertiste, pero muchas las vas realmente a dimensionar y a tener en la eternidad. Vale la pena, ¿no? Bien, dice por último el versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. Ajá. La primera prueba, vamos a ver, después de que salieron de Egipto, ¿cuál fue la primera prueba que tuvieron los israelitas? Ustedes se la saben. Enfrentarse al mar y que venía el ejército. Enfrentarse al mar. Dios los llevó a un lugar que, déjame decirte, tú puedes ver cómo Dios dijo, hay dos rutas, o cuando menos se ven dos rutas. No los puedo llevar por esta ruta en donde no van a cruzar el mar, pero se van a encontrar con guerra y esto los va a amedrentar. Entonces Dios en antelación dijo, no les voy a dar una prueba más fuerte de lo que puedan soportar. Pero por otro lado dijo, pero sí los voy a probar. Y entonces llegaron al Mar Rojo y los llevó a un lugar en donde estaban encerrados, en donde fácilmente Faraón los podía acorralar. Pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo reaccionaron? Se quejaron. Y aquí está precisamente en Éxodo 14 del 11 al 12, dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Somos muy buenos para quejarnos. Pero, ellos habían visto todas las maravillas, y de hecho,
Dios los liberó porque había escuchado el clamor de la gente en Egipto. Y por eso, y ahora estaban diciendo, no, pues no queríamos salir, ¿no? Entonces, imagínate, sin embargo, si tú te das cuenta en todo ese pasaje, ni Dios ni Moisés su siervo reprenden al pueblo. Un poco como que dice Dios, bueno, están empezando a confiar en mí, están cayendo en la queja, pero están empezando a confiar en mí. Entonces, lo único que les dice Moisés, miren, no se preocupen, van a ver el poder que Dios va a desplegar y van a ver cómo Dios se va a glorificar en esta prueba. Y bueno, ya finalmente pasa del Mar Rojo y es impresionante cómo dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Dios, en la calamidad clamaste y yo te libré. Dios es fiel cuando tú y yo le pedimos algo. Dice, te respondí en lo secreto del trueno. En la versión NTV nos habla de que, ahorita digo, que me respondiste desde el nubarrón. En otra versión habla de que desde la nube y el trueno. Podemos ver cómo Dios estaba ahí cerca de ellos y que a través de esa nube que Él tenía y que nos habla y que les hablaba a los israelitas de su presencia cercana para con ellos. Él los iba a guiar y Él además los iba a proteger. Nosotros vemos que en ese milagro del Mar Rojo no solamente abrió el mar y pudieron pasar entre seco, sino también esa nube fue utilizada como una situación muy importante, porque hizo la separación entre su pueblo redimido y entre sus adversarios. ¿Cuál era la separación? El poder de Dios. Y finalmente, a mí me llama mucho la atención este versículo, siguiendo en el mismo Éxodo 14, versículo 24. Y aconteció, o sea, ellos entraron y el pueblo y el ejército de Israel entró detrás de ellos, ¿no? Era como para temer y decir, pues, yo no entro ahí. Pero ellos, en su soberbia, entraron persiguiendo al pueblo de Dios, en su necedad entraron. Y entonces Dios se les puso la nube, en vez de ir enfrente, se les puso atrás del campamento de Israel, entre los dos campamentos, entre el campamento de Israel y entre el campamento de los egipcios, ¿no? Y entonces, estando ahí la nube, y entonces nunca les dieron alcance los egipcios a los israelitas. Y estando en la mañana, dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de humo. Dice, te respondí en lo secreto del trueno, ¿no? Dice, de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Ahí ya era algo irreversible, ¿no? Entonces, dice exactamente, ve, de la manera, tú me clamaste, yo te respondí, y te respondí protegiéndote, guardándote. Sin embargo, es muy curioso ver cómo es el trabajo de Dios en poder edificar la fe de sus hijos. Primero, es su turno. Ok, tú estás clamando, te voy a responder. Pero ¿sabes qué? En esta relación y en este crecimiento viene nuestro turno después. Dice, te probé junto a las aguas de Meribá. Aquí habla de otro evento que se hizo posterior. Cuando los israelitas salieron del Mar Rojo y salieron muy felices cantando, siguieron otra vez enfrentándose a pruebas y en todas las pruebas se quejaban. Ahora, aquí el salmista cita especialmente una prueba especial que se llama Meribá y que es muy conocida por todos nosotros. Es una prueba en donde llegaron a un lugar, en el desierto de Sin, un desierto muy árido, y entonces en esta prueba Dios les dijo, entonces en esta prueba no tenían agua
y Dios les tuvo Dios les sacó agua de una peña, ¿no? Esta prueba Meribá es una prueba que pasaron 2 veces, una al principio del Éxodo y otra ya casi cuando llegaron a la tierra prometida. Y tú puedes ver cómo reaccionaron ellos. Bastaba un lugar en donde Dios los pusiera a esperar un poco más de costumbre por sus respuestas cuando se denotó lo que había en su corazón. ¿Sabes? Dios te da bendiciones, pero también quiere ver cómo estás en tu fe. Y es muy importante que tú veas este trabajo como algo integral en tu vida para poder crecer tu fe. No desaproveches las pruebas y no te hagas el hábito de quejarte, porque su fidelidad es mucha, pero nuestra incredulidad también. Pero ¿sabes qué? Su misericordia termina ganando y siendo sobre todos. Y bien, pues vamos a quedarnos aquí y seguimos, si Dios quiere, el próximo domingo. ¿Sí? La segunda prueba de Meribá fue con los hijos, ¿verdad? Fue con los hijos, sí. Ajá. Y fue cuando Moisés golpeó de nuevo la roca. Pues le fue mal. Y fíjate que aún hasta Dios les recrimina después por su incredulidad, hicieron hasta resbalar, tropezar a mi siervo Moisés, ¿no? Digo, Moisés tenía su responsabilidad, pero también se los reprende Dios, ¿no?